días, chicos, ¿cómo están? Aquí todavía en Grecia. Vamos a conocer ahora la segunda parte de esta civilización. Vamos a desarrollar el arte, la cultura y las ciencias. Síganme. Hablar del arte y la cultura es hablar del siglo de Pericles. Es el siglo V, el siglo de oro de una gran polis como Atenas. Épocas en cuales este personaje Pericles promueve la cultura, como ven acá, promueve las ciencias, el culto a la virtud y la política. Y por qué no decir también el desarrollo de la economía, después de las guerras médicas. En el aspecto cultural, Pericles va a ser el artífice para el desarrollo de una cultura propia. En el aspecto científico, Atenas se convierte en la cuna de la ciencia. Y con respecto al culto a la virtud, aspiraron a alcanzar la perfección física y espiritual. Asimismo, aspiraron al bien y la verdad. Y con respecto a la política, anhelaron los atenienses a tener una sociedad perfecta, pero para ello tendría que haber un sistema político perfecto, y Pericles se dio cuenta que el sistema sería la democracia. Recordemos que cuando hablamos de democracia hablamos de dos personajes, hablamos de Clístenes y hablamos de Pericles. Quien hace que nazca esta democracia, Clístenes. Quien consolida la democracia, Pericles. Una de las máximas expresiones artísticas que tuvieron los griegos fue la arquitectura. Recuerda que cuando uno va a Grecia va a encontrar una variedad de construcciones, ya sean templos, fortalezas y palacios, pero de todas las construcciones la que más ha destacado son los templos. Obviamente que esto estaba inspirado en honor a los grandes dioses del Olimpo. Pero todas estas construcciones tienen algo en común. Por ejemplo, era que buscaban la belleza racionalizada, que es una de las características más importantes de la arquitectura griega. Te preguntan en un examen de admisión, ¿cuál es la característica más importante en la arquitectura griega? Que buscaban la belleza racionalizada. Esto implicaba que toda construcción debería tener 4 puntos muy importantes. 1. Proporción, orden, equilibrio y medidas exactas. O sea, toda construcción tomaba en cuenta estos 4 puntos. Ahora, de todas las construcciones, ya sean de palacios, fortalezas o templos, la obra más importante, la principal, eran los templos. Si vayamos acá, el templo, había una variedad de templos, pero el templo más famoso, tú ya sabes cuál es, el famoso Partenón, en honor a la diosa Atenea. Otra característica de la arquitectura griega es que tenían estructuras adinteladas. ¿Qué son las estructuras adinteladas? Justamente era un sistema arquitectónico donde empleaban dinteles. ¿Qué es esto, profesor? Esto que está haciendo acá. Los dinteles son las construcciones horizontales que reposaban sobre columnas. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿cuáles fueron los aportes arquitectónicos? Los aportes arquitectónicos en Grecia fueron los estilos arquitectónicos. Por ejemplo, el dórico, el jónico y el corintio. Lo vemos acá, el estilo dórico, jónico y corintio. Estas columnas, obviamente, fue lo que impresiona al mundo, porque tú al país que vas a ir vas a encontrar estos estilos arquitectónicos, porque el mundo se ha helenizado en sí. Profesor, ¿y el estilo dórico por qué se caracteriza? Por lo general los 3 estilos tienen algo en común, es que tienen las 3 partes, tienen base, tienen su fuste y tienen sus famosos capiteles, pero la gran diferencia es esto, sus capiteles, si te has dado cuenta, ¿no? El estilo dórico es un más austero, sencillo, simple, como te das cuenta, ¿correcto? Acá vemos el estilo jónico, por ejemplo, está conformado por volutas, tiene una forma esbelta, ¿no? Una forma esbelta y femenina, ¿correcto? Muy bien, y el estilo corintio tiene la forma de un cesto de hojas de acanto. ¿Verdad? Es la gran diferencia de estas columnas. Profesor, y si me preguntan en el examen de admisión y me dice, ¿cuál es el estilo arquitectónico más antiguo en Grecia? El estilo dórico. El estilo dórico es el estilo más antiguo que se empleó en Grecia. Profe, un ejemplar, el Partenón. Tenemos el Partenón que era del estilo dórico. También tenemos el templo de Zeus. El templo de Zeus que hay en Grecia y el templo de Zeus que hay en Italia, en Sicilia, ¿no? También tenemos el templo de Poseidón, que todos estos eran del estilo dórico. Ahora, si hablamos de ejemplares del estilo, el orden jónico, tenemos el famoso Erecteion en la Acrópolis.
el Erecteion, que era un templo en honor al dios, en honor a un héroe llamado Erecteo. Recuerda que Erecteo era el primer rey que tuvo Atenas. Ese templo era del estilo jónico, ¿ya? Y bueno, del orden corintio, un ejemplar, por ejemplo, tenemos el Olimpeion, que era el templo de Zeus, en la misma Atenas, ¿no? El famoso Olimpeion, que era del estilo corintio. Y también teníamos otro ejemplar, que era la Torre de los Vientos, que se encuentra en la plaza de Atenas, ¿no? La famosa Torre de los Vientos, que era un edificio, ¿no? Que tiene una forma de una torre, de una base octagonal, que se cree que tenía dos funciones. Una función religiosa, ¿no es cierto? Porque se cree que rendían culto al famoso dios Eolo. El dios Eolo era el dios de los vientos, que cobró una importancia para los atenienses. Recuerda que los atenienses practicaban mucho la actividad comercial y en sus viajes era muy importante tener el respaldo y el amparo de este gran dios, el dios de los vientos. Bueno, también se dice que la Torre de los Vientos tenía un fin de ser un observatorio meteorológico. Por lo tanto, era el observatorio meteorológico más antiguo que tuvo Grecia y estaba localizado en Atenas. Profe, ¿y cuál es el templo más famoso? Ya lo sabes, el famoso Partenón. Así que vamos a ver el Partenón de más cerca. Vamos al Partenón, ahí está. El Partenón se encuentra ubicado justamente en Atenas, ahí está la ciudad de Atenas, hay una montaña, una colina llamada la colina de Acrópolis. Encima de esta colina se encuentra el templo del Partenón en honor a la diosa Atenea. Pero acá lo tenemos más reconstruido. Vamos para acá, ahí está el Partenón. Su profe, gigantesco el Partenón. Tenía una forma rectangular, si te das cuenta. Todo templo en Grecia tiene una forma rectangular y todo templo se divide en tres partes, ¿no? La entrada, ¿ya? Se llama pronao, donde se ingresa. En el medio se encuentra el nao o cela, ¿ya? Acá se encuentra por lo general la diosa Atenea, ¿no? Ahí está la diosa Atenea, ¿no? Nao. Y en la parte de atrás se encuentra el opistódomo, donde se guarda el tesoro de los sacerdotes. O sea, los templos tienen tres partes. ¿Cuáles son? Pronao, nao, opistódomo. ¿Dónde se encuentra la divinidad sagrada? En el nao o cela. Acá se encontraba. Su profesor. Este templo en honor a quién es? En honor a la diosa Atenea. Profe, ¿de qué estilo es? Del estilo dórico. Su profe, ¿cómo lo construyeron? ¿Quién fue el gestor? Este templo del Partenón tiene muchas reconstrucciones, pero la mejor reconstrucción fue dado por el gran gobernante Pericles. En su tiempo él dirigió de manera directa esta construcción buscando a los mejores artistas, buscó a los mejores arquitectos, Ictinos y Calícrates, al mejor escultor Fidias, quien esculpió todos los relieves que hay en el Partenón y la obra famosa que es la famosa diosa Atenea, la diosa Atenea Partenos. Recuerda que acá tenemos la Atenea Promachos, mira acá. ¿Pero son iguales? Sí, son lo mismo, pero en distintos espacios. Esto está en el interior del Partenón, que es 10 metros de altura, y la Atenea Promachos, que mide 9 metros de altura, ¿no? En fin, acá al frente, al costadito tenemos el famoso Erecteion. ¿Te acuerdas? El estilo jónico, ¿te acuerdas? Sí, profesor. En honor al primer rey que tuvo Atenea, el rey Erecteo, rey y héroe para su época. Muy bien, entonces hemos estudiado, hemos conocido un poquito sobre la importancia de esta colina llamada Acrópolis. Ahora bien, en el arte escultórico, los griegos, para alcanzar la virtuosidad, aspiraron a la perfección física. Es por ello que en sus obras, si se dan cuenta, vemos que predomina siempre el desnudo. También predominan las esculturas en movimiento o representan figuras humanas, figuras antropomorfas. Y esto porque era mayormente de su gran interés. Estos son a grandes rasgos las características de la escultura griega. Si nos preguntan en la universidad y nos dicen ¿por qué se caracteriza la escultura griega? Ya mencionamos: 1, por su virtuosidad; 2, porque aspiran a la perfección física; 3, porque predomina el desnudo; 4, porque las esculturas siempre estaban en movimiento; y 5, representaban figuras humanas, o sea, figuras antropomorfas. El tipo de pregunta que tú tienes que saber, estudiantemente, es saber el tipo de pregunta, si es verdadero o falso, o es correcto o incorrecto. Ejemplo, si te dicen, ¿no? Por lo general en la escultura griega entre los siglos V y siglo IV predominaban las figuras zoomorfas, animales
Falso, eso es falsazo. Lo que predominaban las figuras humanas o figuras antropomorfas. Listo. Ahora veamos, ya que conoces el tipo de pregunta, vamos qué escultores hubieron en el siglo V y escultores en el siglo IV. Los más famosos, recuerda que el siglo de oro es el siglo V. Hay una variedad de escultores más, pero estos son los principales, ¿no? Mirón, Polícleto y Fidias. En el siglo IV están Praxíteles, Escopas y Lisipo. Vamos a hablar uno por uno para que tengamos una idea, ¿ya? Vamos con Mirón, conocido como el escultor de los atletas. Entre todas sus obras escultóricas tenemos justamente al Discóbolo, ¿no es cierto? Este Discóbolo, por lo general, obviamente es una de las obras más famosas de Mirón. Si se dan cuenta, acá por lo general Mirón expresaba la simetría, la proporción y el equilibrio. Acá está aspirando Mirón a la perfección física. Tenemos Polícleto, más conocido como el escultor de los mortales, ¿no? Entre sus obras también hay deportistas. Tenemos al famoso Dorífero, el portador de la lanza, ¿no? Pero en esta obra, en el portador de la lanza, en este Dorífero, Polícleto quiere sentar las bases de la belleza, sentar el canon de la belleza. Él dice que el ser humano perfecto debiera tener 7 cabezas, o sea, su cabecita multiplicado 7 veces. Si un ser humano tiene sus 7 cabezas, eres perfecto. O sea, mide tu cabecita, estudiante, mide tu cabeza, cuánto mide, y lo multiplicas, en este caso, 7 veces. Si tienes exactamente las 7 cabezas, ¿no es cierto?, eres perfecto, según Polícleto, según su canon de la belleza. Muchos artistas habían criticado esta perspectiva, ¿no? Decían, esto es excesivamente perfecto, pero para Polícleto era su canon de la belleza. Tenemos a Fidias. Fidias, más conocido como el escultor de dioses, de 2-3, incluso de toditito de los 2 siglos, el escultor más famoso de la historia, Fidias. Era tan solicitado, tan buscado, porque era el único que podía obviamente esculpir divinidades, porque él alcanzó casi la perfección física. Por eso fue contratado en la época de Pericles. Hizo muchas obras, como la obra de Zeus, esculpió a Zeus, esculpió a la diosa Atenea. Todas las esculturas, todos los frisos que hay en el Partenón también los hizo Fidias, ¿no es cierto? Pero es más recordado por esto, por esculpir, esta es su máxima obra, Atenea, que se encuentra en el famoso Partenón. Hay 2 Ateneas en el Acrópolis, Atenea Promacos, que está afuera, y la Atenea Partenos, que vemos el de acá, Atenea Partenos, que está dentro del famoso Partenón. ¿Correcto? Muy bien. Praxíteles, vamos al siglo IV, nos vamos al siglo Praxíteles, más conocido como el escultor de mujeres. Praxíteles es recordado porque él hizo la primera escultura femenina en la historia, a la famosa divinidad Afrodita, diosa del amor. O sea que es la primera obra escultórica de una mujer. Sí, por lo general antiguamente siempre representaban al ser humano en el hombre, pero en este caso Praxíteles va a representar la primera estatua de una mujer. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos acá también al famoso Escopas. Escopas contribuye al mundo de la escultura con algo muy interesante. Él se va a preocupar, su preocupación era representar los estados del alma, o sea, representar las emociones, que era un poco difícil para esos tiempos, ¿no? Habrán perfeccionado los movimientos, ¿no es cierto?, las perfecciones, los cánones de la belleza, pero no podían mostrar las emociones. Incluso acá Mirón, la obra del famoso Discóbolo, el famoso Dorífero, no muestran las emociones. Entonces Escopas sí se va a preocupar en mostrar las emociones. Acá tenemos justamente a la famosa obra de Escopas, la Ménade. La Ménade representa una ninfa, los que acompañan a los dioses son aquellas mujeres bellas, aquellas doncellas que acompañaban a las divinidades. Acá la representamos a la ninfa en pleno éxtasis provocado por la embriaguez, danzando de forma contorsionada, semidesnuda, ¿no? Acá estamos viendo también una técnica de los paños mojados, una técnica creada por Fidias, ¿no? Vemos cómo los paños están mojados, pegados al cuerpo, ¿no? Bueno, la obra de la Ménade, donde muestra justamente, se la ve un poco enojado, furiosa, por eso la conocen como la famosa Ménade danzante, ¿no es cierto? O la Ménade furiosa, así también se la conoce a esta obra de Escopas.
Bueno, entre otro escultor famoso del siglo IV tenemos a Lisipo. Su máxima obra, ¿no? Lisipo tenemos el Apoxiómeno. El Apoxiómeno es un atleta, representa a un atleta. En acá su gran preocupación fue también la proporción que debe tener el cuerpo. Él crea las ocho cabezas, el canon de las 8 cabezas. ¡Wow! Si Polícleto establecía el canon de la belleza de 7 cabezas, él establecía el canon de la belleza de las 8 cabezas. Para él, el ser perfecto es aquel ser humano que tiene las 8 cabezas. El canon de la belleza de famoso Lisipo. Su obra, ¿cómo se llama? El Apoxiómeno. El atleta que se limpia después de ejercitarse. Hablar de la filosofía también es hablar de Grecia. Hay una etapa en el siglo VI cuando surgieron muchos personajes que se les va a llamar filósofos, que empiezan a cuestionar el porqué de las cosas, el porqué de la naturaleza, el porqué del mundo, si la concepción del mundo, si la Tierra era plana, hablar de la misma sociedad, en fin, a estos se les va a llamar filósofos, porque eran amantes de la sabiduría, siempre estaban en constante cuestionamiento para hallar una respuesta. Por eso viene la definición, amantes de la sabiduría. Profesor, ¿y quién fue el primer filósofo de Grecia? Fue el famoso Tales de Mileto, uno de los grandes sabios de la Grecia antigua. Recuerda que inicialmente en Grecia, en el periodo arcaico, todavía toda explicación se centraba en Dios. Como en toda cultura, las explicaciones, los miedos, todo se respondía en función, se encontraba la respuesta en función a los dioses, ¿correcto? Pero en Grecia ocurre algo interesante. Grecia empieza a revolucionar ese pensamiento. Aparecen los primeros promotores del cambio del pensamiento. ¿Cómo se llaman esos primeros promotores del cambio del pensamiento? Se les llama presocráticos. Eran filósofos que quisieron encontrar el origen de las cosas, el origen del universo, pero no en función a los dioses, sino en función a la materia. A esto se les llamó los presocráticos. O sea que, profesor, ¿todos los filósofos no discuten lo mismo? No, hay filósofos como estos, ¿no? Presocráticos, que quieren explicarse el origen de las cosas. Hay otros filósofos que quieren explicarse o quieren hallar la verdad de un todo. Hay filósofos que quieren, por ejemplo, encontrar el sentido de la vida del hombre. Correcto, por eso en la historia de la filosofía se ha decidido clasificarlos. A uno se les coloca o se les llama los famosos presocráticos, a otros se les llama los socráticos, a otros se les llama los postsocráticos. Tomamos como base al gran filósofo Sócrates, los antes y los después. Los presocráticos, como te mencioné, son aquellos que quieren explicarse el origen de las cosas, el origen del universo, y ellos creen que el origen se encuentra en un punto de inicio, ¿correcto? Y es la materia. Por eso para muchos analistas les llamaron los filósofos materialistas. ¿Quiénes son? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Profesor, un siglo después aparecen los socráticos, los clásicos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos filósofos, por ejemplo, quieren hallar la verdad, pero mediante un método singular. Cada uno tiene su método. Sócrates tiene el método de la mayéutica, Platón quiere hallar la verdad mediante su método de la dialéctica, Aristóteles quiere hallar la verdad mediante el método de la lógica, en fin. Más adelante, en el periodo, en este caso helenístico, el periodo histórico helenístico de Grecia, o sea, en la decadencia de Grecia, ¿no es cierto?, aparecen escuelas filosóficas como los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Estas escuelas tienen por propósito buscar cuál es el sentido de la vida del hombre. ¿Dónde radica la felicidad del hombre? Vamos a ver dónde radica, qué nos dicen los cínicos, qué nos dicen los estoicos, qué nos dicen los epicúreos. Pero empecemos desde el inicio de la filosofía griega, los presocráticos. Por ejemplo, los presocráticos creían de que el origen, como te dije hace un momento, se encontraba en la materia y no tanto en los dioses, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto, ¿no es cierto?, creía que el origen del todo se encontraba en el agua, ¿no? Todo está en el agua, dice. Anaximandro, su discípulo, decía, no, el origen del todo se encuentra en el apeirón. ¿Pero qué era el apeirón? Nadie sabe cómo es. Nadie sabe, no tiene forma. Es algo indefinido, indeterminado, ¿no? Luego su discípulo, llamado Anaxímenes, dice, yo sí sé.
el origen de todo se encuentra en el aire. Todo está en el aire, dicen. Bueno, eran sustentos filosóficos de esos tiempos. Un siglo después, en el siglo V, aparece Sócrates. Sócrates quiere hallar no el origen del universo. Él no quiere hallar el origen del universo en función a la materia. Dice, Sócrates sostenía ya, yo quiero explicarme la verdad, no solamente del origen de las cosas, sino del todo, de muchas cosas. Pero el origen yo no me puedo estar refugiando en la materia. La verdad lo podemos encontrar por nosotros mismos. La verdad lo tiene el mismo hombre. Por eso con Sócrates inicia la filosofía antropológica, porque parte del hombre. Pero para eso hay un primer paso. El hombre tiene que aceptarse tal como es, aceptar su realidad cognitiva. Cuánto sabe, cuánto conoce. Por eso viene una frase que para alcanzar la verdad, obviamente uno tiene que autoconocerse. Viene la frase, conócete a ti mismo. Y si tú te das cuenta que te falta conocer, te falta aprender, hay un método que enseñaba Sócrates, el método de la mayéutica. Para aprender, obviamente, se puede aplicar el método de la mayéutica, que es justamente mediante el cuestionamiento, hacer las preguntas poderosas, en este caso a la persona con la cual estás conversando, y obtener esa información y, obviamente, nutrirte de esa información. Ese método se sintetiza con la frase, solo sé que nada sé. ¿Correcto? Más adelante viene su discípulo Platón, y Platón obviamente emplea para el aprendizaje, ¿no? Dice, maestro, yo tengo otro método más interesante, más fashion, que es el método de la dialéctica, le dice. El método de la dialéctica te está hablando del diálogo, que mediante el diálogo también obviamente tipo socrático, tipo método socrático, se puede obtener la información, pero él lo plasma en escritos. Él hizo 36 diálogos, hizo una obra llamada Los 36 diálogos de Platón, y en cada diálogo habla de un tema respectivo, y en cada diálogo lo hace con distintas personas y toca distintos temas. Uno de los más grandes diálogos, hablamos de la República. En la República nos habla de cómo tener una mejor sociedad, ¿no es cierto? Dice, solo un buen ciudadano, nos dice eso en el diálogo de la República, dice, solo un buen ciudadano será aquella persona, dice, solo un buen ciudadano será aquella persona que se eduque en una sociedad justa y ordenada. Ahora, vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, él, para hablar del aprendizaje, para desarrollar el aprendizaje, él crea un método, el método de la lógica, ¿no? Llamado también el organón, ¿no? Nosotros lo conocemos como la lógica, el método de la lógica. Aristóteles fue un crítico a Platón, porque Platón, por ejemplo, no te mencioné esto, pero Platón hablaba del dualismo filosófico, el dualismo en la concepción del mundo. Él decía, para Platón, en la concepción del mundo habían dos mundos, el mundo terrenal, el mundo perfecto y el mundo imperfecto. El mundo perfecto supuestamente es un mundo ideal que existe en otro mundo, dice, ¿no? Más allá de la luna, un mundo perfecto. Pero dice que también hay un mundo imperfecto. Es donde vivimos, el mundo terrenal. O sea que para Platón habían dos mundos. Habían dos mundos. Es como que yo, ¿no? Hay un John Aime que está en este mundo terrenal y hay un John Aime que está allá arriba, ¿no? En el mundo perfecto. O sea, profesor, que usted es imperfecto. Para Platón, sí, pues. Pero había que motivarnos, estimularnos y, bueno, tratar de hallar la perfección de ese mundo perfecto. Bueno, en fin. Pero Aristóteles criticaba eso. Le decía, uy, eso no... Acá te has fumado un troncho, Platón. Acá te has fumado, le dice, ¿no? Porque yo no puedo opinar algo que yo no veo, le dice. Yo creo en Dios. Yo creo que hay alguien que nos creó. Todo esto, lo que es físico, alguien lo ha creado, pero mientras yo no lo vea, yo no puedo sostener la teoría de cómo es ese alguien. Por eso Aristóteles defiende el método científico con una frase. Para mí, primero tengo que ver, ¿no es cierto? Y luego recién puedo plantear mi teoría. Mira bien primero y luego plantea tu teoría. Es una frase que expresa o representa el método científico de Aristóteles.
Por ejemplo, los cínicos sostenían de que la felicidad del hombre debería radicar en un modo de vida de frugalidad. Esto quiere decir de que el hombre debería tener una vida moderada, equilibrada con respecto a las riquezas y a las aspiraciones, porque mientras más necesidades, obviamente era menos libertad y menos felicidad. ¿Para qué complicarse?, decía Antístenes, el fundador de la escuela de los cínicos. Más adelante aparece Zenón de Sitio, fundador de los estoicos. Este Zenón de Sitio en sus inicios también fue un cínico. Sin embargo, él no está en contra, él no está en contra de los cínicos, pero el detalle es que no le encontraba un programa de vida. Entonces él va a adicionar algo más. Dice, la felicidad sí debe radicar en tener una vida moderada, equilibrada. Sin embargo, dicen, la vida debe estar guiada por la razón y la virtud para poder afrontar cualquier dificultad, cualquier problema, solucionarlo con la practicidad, ¿no? Zenón de Sitio. Ahora vienen los famosos epicúreos. Acá tenemos al fundador Epicuro de Samos. Sostenía que la felicidad del hombre debería radicar en el placer racional. El placer racional se refiere justamente que el hombre debe sentirse bien consigo mismo, siendo virtuoso, bien con la amistad, con su entorno, con la familia, con la vida misma. En todo este ambiente de conflictos sociales, de contradicción, de guerras civiles, surgen estas escuelas filosóficas en la época helenística. Entre los sabios griegos tenemos muchas disciplinas. Por ejemplo, acá hablamos de los historiadores. Tenemos a Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Este personaje es recordado más que todo por su gran obra llamada Los 9 libros de historia. Gracias a esta obra conocemos las guerras médicas, las guerras entre los griegos y los persas. Tucídides, por ejemplo, es considerado el padre de la historia crítica. Él va a hacer un análisis de las causas y las consecuencias de las guerras del Peloponeso, ¿no? Su obra fue Guerras del Peloponeso. Jenofonte, por ejemplo, es considerado el padre de la historia filosófica. Entre sus obras tenemos Anábasis y la obra de Ciropedia. Vamos a hablar ahora del teatro. Bueno, cuando hablamos del teatro hablamos de un espacio para mostrar distintas escenas. Por lo general, los griegos mostraban las escenas de la tragedia o la comedia, ¿no? Entre los más reconocidos, trágicos, tenemos a los de acá: Eurípides, Sófocles y Esquilos, ¿no? Acá están todas las obras de estos grandes personajes. El gran representante de la comedia era el famoso Aristófanes. Ahora bien, entre los astrónomos y filósofos tenemos a dos personajes de tendencia materialista que tuvieron muchos problemas con muchas autoridades porque fueron denunciados por ateos, porque estos dos personajes se iban en contra de los dioses locales de la época. Por ejemplo, Anaxágoras sostenía que el universo estaba conformado por partículas de diferentes sustancias, y esto dio origen al universo, que por lo tanto los dioses no tenían que ver nada acá. Imagínense decir eso en esa época. Fueron perseguidos, obviamente Anaxágoras fue perseguido y tuvo que fugar de Grecia. Por ejemplo, acá Empédocles, filósofo, sostenía que las cosas estaban compuestas por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. ¿Correcto? En fin, hablamos ahora de los matemáticos. Tenemos a Pitágoras de Samos, recordado y conocido por su aporte, el teorema matemático que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Tenemos otro matemático recordado llamado Euclides, padre de la geometría y fundador de la geometría. En medicina tenemos a un gran médico que dice que toda enfermedad no es producto de la maldición o los castigos divinos. Toda enfermedad tiene una causa, ¿no? Hipócrates obviamente fue considerado el padre de la medicina. Ahora, en la química tenemos a este famoso Demócrito. Demócrito sostenía que todas las cosas estaban compuestas por átomos. ¿Listo, señores? Hablar de religión es hablar de creencias en Grecia. No olvides que los griegos tenían dioses para cada aspecto de la vida. Es por eso que se dice que eran politeístas, porque creían en varios dioses. Si te das cuenta, los dioses tienen forma humana, ¿no? Por eso se les dice antropomorfistas. Bueno, a veces los dioses se portaban bien, como también se podían portar mal, ¿no? Por eso se dice que ellos carecían de fundamento moral. Los dioses obviamente son inmortales, es otra característica, y tenían poderes sobrenaturales. La gente lo creía así. Entonces, estas son las características de la religión griega. Profesor, ¿y estos dioses dónde vivían? ¿Dónde residían? Residían en el famoso Monte del Olimpo. Geográficamente está ubicado en Tesalia, ¿ya? Así que tarea viajar a Tesalia.
Profesor, ¿y rendían culto a los dioses? Sí, cada cierto tiempo cada dios era venerado de manera particular. Podía ser por familia, podía ser por tribu, en fin, pero rendían culto a los dioses. El dios más venerado en este caso era Zeus. Cada 4 años había una ceremonia conocida como la fiesta de los Juegos Olímpicos, que tenía un fin religioso. Eran competencias de juegos deportivos, juegos atléticos en el cual se daba entre polis, o sea, de cada polis salían los mejores competidores y se iban a la polis de Olimpia. Iban a Olimpia y es ahí donde competían. 5 juegos. Ahí se celebraba la ceremonia del pentatlón, que eran 5 juegos a realizarse. Por ejemplo, el de la carrera, el del salto, el de la lucha libre, el que lanza el disco y el de la jabalina. Al final, quien ganaba se le entregaba una corona de hojas de olivo que simbolizaba la gloria del vencedor. Ahora, ¿cómo se explica el origen de los dioses? ¿No? El origen de los dioses, hay 2 versiones, la versión de Heródoto y la versión de Hesíodo. Nos vamos a basar en Hesíodo. Hesíodo, por ejemplo, nos habla de que primeramente existió el caos, ¿no? El vacío, y que caos dio origen a Gea, ¿no? Que es la tierra, y a Uranus, que es el cielo. El caso iba de que estos 2 se juntan, obviamente, y tuvieron hijos, pero Uranus ya no quería tener hijos, tenía miedo que conspiren contra el poder de Uranus, y es ahí donde Gea, con uno de sus hijos llamado Cronos, los 2 conspiran y le castran a Uranus, y logran liberar justamente a sus hermanos Cronos, logra liberar a los hermanos llamados los titanes. Más adelante Cronos, que le quedó el trauma, ¿no es cierto?, de la castración, y Cronos no quería tener también hijos, ¿no? Ya tenía una pareja llamada Rea, que es justamente la diosa de la fertilidad. Y bueno, Cronos se le ocurrió, ¿no?, por ahí, que cada vez que Rea tenía un hijo, Cronos se lo comía, ¿no? Imagínate Rea, la mujer, la madre, llorando por sus hijos. En una de esas, Rea engaña a Cronos y le entrega, en vez de entregar a su hijo Zeus, ¿no?, bebito Zeus, imagínense, le entrega una piedra envuelta, ¿no? Y Cronos se lo comió, o sea, se comió la piedra. Bueno, y Rea quiso con Zeus, profesor. Zeus fue llevado justamente a un lugar allá en Creta. Escondido ahí, pasó el tiempo, crece Zeus y vuelve y enfrenta a Cronos. Lo vence a Cronos y libera a todos sus hermanos, a Hades, a Poseidón, ¿no es cierto? Más adelante, estos dioses irán a vivir, después de derrotar a Cronos, irán a vivir al monte del Olimpo, la residencia de los dioses. Y es ahí más adelante donde se va a librar una pelea, la pelea entre los olímpicos y luego los titanes. En esa guerra obviamente van a vencer los olímpicos con la presencia de Zeus, y bueno, es así que empiezan a aparecer los dioses de primera generación, que tú ya los conoces, ¿no? Hestia, Demeter, Hera, Zeus, Poseidón y Hades. Y posteriormente aparecen los dioses de la segunda generación: Hefesto, Ares, Dioniso, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Y sucesivamente aparecen los dioses menores, que son los semidioses. Ahora, profesor, ¿y qué pregunta puede llegar a admisión acá? Mucho cuidado, lo que te puede llegar más que todo es las características de la religión, ¿no? Tenían forma humana, eran antropomorfía. Rinden culto a muchos dioses, son politeístas. Los dioses podían asumir el bien, podían asumir acciones del bien y del mal. Es que carecían de fundamento moral. No olvides que también eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales, ¿correcto? ¿Dónde quedaba el monte del Olimpo? Ya sabes, geográficamente, ¿dónde quedaba? En la región de Tesalia. ¿Cómo se llama la ceremonia más importante? Los Juegos Olímpicos. ¿En honor a qué divinidad? La divinidad se llama el dios Zeus. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 4 años. ¿Cómo se llama a estos 5 juegos? Se llama la ceremonia del pentatlón. Son 5 juegos en el cual competían cada representante de cada polis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son otros juegos? El de la carrera, el del salto, el de la lucha libre, el que lanza el disco y el de la jabalina. Ahí es donde se especifican las preguntas de admisión, si es que llega, ¿correcto? Bueno, acá te he explicado de las 2 versiones, una de Homero, que no te expliqué, y la versión de Hesíodo de cómo se originan los dioses en Grecia. Bien, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense.